Todos los medios. Vamos a continuar, vamos a conversar a esta hora con el abogado penalista Andy Carrión, a quien saludamos, porque con él vamos a conocer un poco sobre esta situación que se ha presentado con el, en este caso, fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, que ha removido a fiscales que han estado haciendo investigaciones importantes, sobre todo contra, por ejemplo, la misma presidenta de la República, Dina Boluarte, y el ministro Santibáñez. ¿Cómo está, doctor Carrión? Buenos días, bienvenido a RPP. ¿Cómo está, Buenos doctor? días, Diana, Oscar, gracias por la invitación. ¿A qué correspondería un poco esta decisión de remover a fiscales que han estado a cargo de investigaciones importantes, por ejemplo, contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, contra Juan José Santibáñez? Bueno, si uno atiende a los precedentes de cómo los anteriores fiscales de la Nación han organizado la instauración y la conformación de equipos dentro de la Fiscalía de la Nación y sobre todo dentro de equipos muy sensibles, ¿no?, que como señalaron investigan a altos funcionarios, vemos de que por lo general prima la confianza dentro de la elección de estos funcionarios. Si bien es cierto, Tomás Aladino Gálvez es un fiscal de la Nación interino, él mismo lo ha resaltado, Sí. también debemos de resaltar que esa condición no enerva la posibilidad de que él también pueda elegir dentro de la conformación de fiscales adjuntos supremos aquellos a quienes él deposita su confianza. Tenemos un precedente inmediato que fue el del fiscal también Villena. Recordemos de que cuando se destituyó o suspendió y destituyó también a la ex fiscal de la Nación, que ahora es fiscal suprema, Patricia Benavides, también el fiscal Villena conformó un equipo de fiscales de su confianza de cara a afrontar de la mejor manera las investigaciones que se llevan ahora mismo adelante. Pero doctor, ¿qué tal? A ver, en este caso se han llevado a cabo cambios que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, son cambios en el área del enriquecimiento ilícito de denuncias constitucionales de la Fiscalía. Se ha cambiado al doctor Bayón Segovia. Él investiga o investigaba hasta ayer al ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, exministro del Interior, por el caso El Diablo. En estos audios en los que se reveló que la propia pareja de este ex policía, ahora detenido, ingresó al Ministerio del Interior, en la oficina del exministro Juan José Santibáñez, y luego vamos a condicionarlo, habría sido grabado en una conversación con Eduardo Arana pidiendo que se cambie un régimen carcelario para este policía, repetimos, detenido. Esto no es grave, no podría cambiar el rumbo de una investigación tan delicada contra una autoridad. Ese es un punto medular. Cambiar a un fiscal que desde un inicio ha llevado adelante una investigación naturalmente debilita esa investigación por sí misma, porque es el fiscal quien conoce de primera mano cuáles han sido no solamente la génesis del caso, sino cómo se ha ido desenvolviendo. Y de cara también a postular una determinada estrategia del caso que tiene cada uno de los fiscales. Puede ser posible, como bien ha señalado Diana, de que se incorpore otro fiscal y tenga otra visión acerca del caso, no necesariamente compartida por el fiscal que precedentemente lleva adelante las investigaciones. Así es que todo cambio lamentablemente implica ello, pero no significa de que los casos, por ejemplo, ya se vayan a archivar y de que no se vaya a seguir con las investigaciones. De hecho, eso mismo lo señaló el actual fiscal interino Tomás Aladino Gálvez, de que las investigaciones tienen que seguir. Estamos hablando de algunos fiscales que van a ser removidos, pero también señaló de que algunos otros fiscales iban a permanecer en sus puestos a pesar de que han sido muy criticados por el mismo actual fiscal de la Nación, como por ejemplo José Domingo Pérez o incluso ahora, Rafael ¿no? Vela. Por ahora. Por ahora no sabemos Claro. cuáles son las medidas que en adelante vaya a tomar, pero sí, yo creo que los fiscales tienen que más bien culminar su gestión con un resultado que ellos obtengan finalmente en un determinado caso, porque cambiar a medio camino a algunos de los fiscales debilita de todas maneras la estrategia del caso. Claro, doctor, incidiendo un poco en eso, pondría en riesgo porque supongamos que en un corto plazo se elija un nuevo fiscal de la Nación, este fiscal volvería y de repente también él diría a mérito de confianza nombrar a otros fiscales a cargo nuevamente de investigar estos casos que son dentro de todo importantísimos porque involucran a presidente de la República, ministros. ¿Volvería a cambiarse nuevamente los fiscales? ¿Es esto posible y pondría en riesgo de repente las investigaciones que ya se pueden haber avanzado? Es perfectamente posible y es por eso que el alto nivel de inestabilidad que se está viendo en el Ministerio Público en general, en poco tiempo hemos tenido hasta 4 fiscales de la Nación, generan también inestabilidad y debilidades dentro de las investigaciones que se llevan adelante, porque siempre lo idóneo es de que un fiscal comience y culmine la investigación. Y como bien lo señalas, Oscar, es perfectamente posible
que si se incorpora otro fiscal de la Nación, es nombrado otro fiscal de la Nación dentro de la Junta de Fiscales Supremos, porque recordemos de que solamente es interino por ahora el fiscal Tomás Saladino, es perfectamente posible, Oscar, de que también ese nuevo fiscal o la nueva fiscal de la Nación incorpore o remueva de sus cargos a todos aquellos fiscales que durante poco tiempo han asumido estos casos. Los cambios son posibles, doctor. A ver, pero no ha sido la única remoción. Se ha cambiado al doctor Pau Carchapa. Él investiga a Julio de Martini, es ministro de Desarrollo e Inclusión Social, por el caso Jaliwarma. Se ha cambiado a el doctor Mendoza Salvador, que allanó la casa de la presidenta Dina Boluarte, o estuvo a cargo de esta diligencia fiscal. Y también él también investigaba a Juan José Santibáñez por los audios vinculados al mayor Junior Izquierdo y Arlequé. A ver, ¿cuál puede ser, poniéndonos del otro lado, cuál puede ser el argumento válido de un fiscal de la Nación, interino, es cierto, para ejecutar este tipo de medidas en casos que ya estaban bastante avanzados? Otro dato adicional, por ejemplo, el fiscal Mendoza, que acabas de mencionar, Diana, fue también que enfrentó la audiencia en la que se promovió la suspensión del fiscal Tomás Saladino Gálvez del puesto que debía de ejercer en su oportunidad como fiscal supremo. Entonces, existen de alguna manera ya contraposiciones entre el actual fiscal de la Nación y los fiscales que acaba de remover. Y es un conflicto de intereses evidente. Debería de primar más bien la meritocracia, es decir, cuáles fueron los éxitos de los fiscales y de acuerdo a eso que permanezcan en el puesto o no. Acabas de mencionar, Diana, por ejemplo, a Marcial Paucar, un académico, un gran fiscal, diría yo, que debía de haber seguido dentro del puesto que está ejerciendo o que ejerció hace un determinado tiempo. Sin embargo, yo creo que estas remociones habría que ser analizadas con actitudes, digamos, posteriores, es decir, los fiscales que asumen estos puestos son mejores meritocráticamente hablando, han tenido antecedentes de haber logrado éxitos notables dentro de la persecución del crimen. Si es así, pues nadie se opondría a un relevo o cambio de estos fiscales, pero para evaluar ello todavía va a tener que pasar un buen tiempo a ver qué éxitos van a lograr en este nuevo puesto que están asumiendo. Doctor, ¿no existe ningún tipo de acción que pueda presentar un futuro fiscal que pueda llegar a ocupar el cargo de fiscal de la Nación contra quien salga por haber cambiado a los fiscales? Es poco probable porque no es de que se les esté removiendo del puesto original para el que fueron elegidos. La mayoría de fiscales adjuntos supremos que ahora estamos comentando son fiscales que tienen su puesto de origen en otra fiscalía, solamente que los destacan a estas fiscalías adjuntas supremas de cara a ejercer temporalmente ese rol. Es por ello que algún recurso no prosperaría, salvo sean destituidos de manera irregular del puesto originario al que sí fueron elegidos. Y lamentablemente el día de hoy no tenemos fiscales adjuntos supremos titulares, porque si no, la remoción de ese puesto por parte de un fiscal de la Nación sí sería cuestionable y podría eventualmente tener éxito a través, por ejemplo, de una acción de amparo. Acción de amparo que, por ejemplo, sí ha activado ya la exfiscal de la Nación, Delia Espinosa. Ayer hubo una audiencia precisamente en la que hubo un intercambio de palabras con el doctor Humberto Abanto, pero ese ya es otro tema. A ver, para no salirnos de esa línea, doctor, ¿es posible dentro de este tipo de acciones de amparo el retorno de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, a la titularidad del Ministerio Público? Es perfectamente posible. ¿Tiempos? Tiempos, pues bueno, no necesariamente va a ser de manera inmediata. De hecho, que a la par que uno interpone una acción de amparo, interpone también una medida cautelar, es decir, que se le restituya de manera urgente. Tenemos el día de hoy, más bien, para tener ese precedente en cuenta, a 2 o 3 fiscales supremos que han activado un recurso constitucional. Tomás Saladino Gálvez, el actual fiscal de la Nación, también interpuso un recurso cautelar en su oportunidad. Patricia Benavides, por la Junta Nacional de Justicia. Cuando fue destituido, y también fue una lucha larga que él finalmente ganó en el Tribunal Constitucional. Y es el mismo camino que ahora está siguiendo Delia Espinosa. Luis Arce Córdoba también ya ha sido restituido, solamente que todavía no hay un puesto dentro de la Fiscalía, de la Junta de Fiscales Supremos. ¿Es posible que retorne Delia Espinosa como fiscal suprema a través del recurso de acción de amparo? Por supuesto, pero ahí tendría que repetirse la figura que ella cuestionó. Porque imagínense que a través de una acción de amparo, el juez constitucional la retorne o la restituya como fiscal suprema y a su vez como fiscal de la Nación. Y que no quiera salir a Ladino Gálvez. Y que no quiera a su vez salir a Ladino Gálvez. Esto pareciera como un círculo vicioso en el cual cada funcionario primero ejerce una función y luego no quiere deshacerse precisamente de ese puesto.
Doctor Carrión, le agradecemos muchísimo su presencia en RPP por darnos también un panorama de lo que está pasando en el Ministerio Público y bueno, las futuras consecuencias que vamos a tener de todas maneras. Muchas gracias, doctor. Gracias. Andy Carrión, abogado Muy buen día. penalista, estuvo con nosotros. 7:16, vamos a la pausa y estamos de regreso con mucha más información aquí en RPP, confianza y credibilidad por todo.